Piénsalo por un segundo. Cuando entras a redes sociales, ¿ves con más frecuencia cosas que te inspiran o cosas que te dan coraje? Casi siempre es lo segundo. Esa sensación de apagar el celular en la noche después de haber leído una pelea interminable en comentarios de un video que hace 5 minutos no te importaba. Y es una sensación constante que nos hace preguntarnos, ¿realmente nos estamos odiando más? ¿O es que estamos aprendiendo a odiarnos? Es una duda que asusta, porque parece que de la noche a la mañana la hostilidad es el nuevo aire que respiramos. Pero la respuesta corta a esta pregunta es que las cosas no son así de simples. Hoy no venimos a hablar de cómo la humanidad se volvió mala de repente. Venimos a entender que lo que sentimos no es un accidente. Estamos metidas en una estructura que nunca antes habíamos habitado. Un sistema donde nuestro cerebro, la tecnología y el dinero se están uniendo para crear algo que a veces puede ser un poco aterrador. Hoy vamos a hablar de la cultura del hate. Pero si es la primera vez que pasas por aquí, me presento, yo soy Estefanía Parrales. Y este es nuestro espacio para cuestionarnos juntas, entender un poco de la sociedad, la cultura, la historia y sobre todo desmenuzar un poco el mundo donde nos tocó vivir. Te cuento que también me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @dimeparrales, en un formato en vertical mucho más rápido pero igual de interesante. Y si estos temas te interesan, te invito a que interactúes con el video, a que te suscribas, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. Tráete una botana, algo de tomar y vamos a empezar con este tema. Vamos a empezar por la duda que nos trajo aquí. ¿Será que de repente a la humanidad nos dio una fiebre de toxicidad? ¿Será que nuestros ancestros eran mejores personas o simplemente no tenían internet? Pero antes de entender esto me puse a buscar datos oficiales y fuentes confiables y lo que encontré me dejó pensando muchísimo. Y según estudios del Pew Research, muestra que estamos llegando a niveles totalmente récord de pesimismo. Casi el 70% de las personas piensa que no hay una forma de ponerse de acuerdo con otras personas que piensan distinto. Es una cifra que confirma lo que sentimos. La brecha se está abriendo cada vez más. Pero aquí es donde la UNESCO nos da una pieza clave que cambia toda la perspectiva. Ellos analizan la polarización digital, no como un aumento de maldad en el corazón de la gente, sino como un fenómeno de visibilidad. Piénsalo de esta forma. Antes del internet, si había un conflicto, te enterabas de lo que pasaba en tu calle. Sabías si los vecinos estaban peleando o si había un problema en tu colonia. Te podías enterar de ciertas cosas en las noticias o en el periódico local. Tu radar de conflicto tenía un límite geográfico y un horario. Te enterabas, te preocupabas y seguías con tu vida. Hoy ese radar es infinito. Internet agarró esos problemas locales y los volvió fenómenos globales. Hoy no solo manejas el conflicto de tu entorno, desayunas con el conflicto de alguien en España, almuerzas con la pelea política de un país vecino y te duermes con el drama de una creadora de contenido que ni conoces, viendo cómo miles de personas le insultan en los comentarios. No es que nos odiemos más, es que estamos viendo el odio de millones de personas las 24 horas del día. Es como si de repente hubieran quitado todas las paredes de todas las casas del mundo y de repente tuviéramos la obligación de escuchar todos los gritos. Nuestro cerebro nunca estuvo diseñado para cargar la negatividad de todo el planeta en la palma de nuestra mano. Sobre esto, la socióloga y escritora Eva Illouz dice algo que lo retrata perfectamente. Las tecnologías digitales no solo reflejan nuestras emociones, sino las reestructuran, convirtiendo el sufrimiento y la hostilidad en mercancías visuales de consumo diario. Y es exactamente eso, nos volvimos consumidoras diarias de la hostilidad ajena. Entonces ahora la pregunta correcta es, ¿por qué nos cuesta tanto alejar la mirada del odio? Porque seamos honestas, si hay tantas cosas hermosas, recetas, arte, proyectos muy interesantes en internet, ¿por qué siempre terminamos atrapadas en el chisme y en la pelea de otros? La respuesta a esto no está en las aplicaciones, sino en algo más profundo en nuestra cabeza. Para entender por qué nos cuesta tanto trabajo soltar el celular cuando hay drama, primero tenemos que dejar de culpar un poco a las aplicaciones y empezar a mirar nuestra propia evolución. El problema no nació en internet, empezó en nuestra cabeza. En psicología existe un concepto respaldado por la Asociación Estadounidense de Psicología, llamado el sesgo de la negatividad. Y si buscas alguno de sus artículos, te va a explicar que nuestro cerebro está diseñado, ante todo, para sobrevivir, no para ser feliz. Fuimos genéticamente programados para prestarle mucho más atención a las amenazas, a las críticas, a los escándalos, a los conflictos, que a la información neutra o bonita. Es como una especie de instinto de conservación. Sobre este comportamiento tan antiguo, la doctora y psicóloga experta en comportamiento humano Susan Davids nos dice esto. Nuestras emociones negativas están conectadas a un sistema de alarma ancestral que grita para llamar nuestra atención, porque en el pasado ignorar lo negativo significaba la muerte. Por eso si subes algo a internet
y tienes varios comentarios agradables, pero tienes uno criticándote, ¿en cuál te quedas pensando? En el comentario malo. Tu cerebro detecta esa crítica digital como si fuera un depredador rodeando tu cueva. Te obliga a mirar y a sobreanalizar el conflicto para obligar a protegerte. Y de alguna manera no es que seamos masoquistas, es nuestra biología. El verdadero problema es cuando nos damos cuenta de que ese chip prehistórico sigue idéntico dentro de nosotras. Pero nuestro entorno cambió por completo. Ya no estamos en la selva cuidándonos de un peligro real. Estamos en nuestra habitación, absorbiendo insultos, escándalos y peleas de desconocidos a través de una pantalla. Nuestra mente está atrapada reaccionando a amenazas que son un fantasma. Y lo peor de todo es que no somos las únicas que sabemos que tenemos ese botón de pánico en el cerebro. Hay alguien más que lo descubrió y que decidió usarlo para construir un negocio multimillonario. Entonces, tenemos ese chip en la cabeza que nos obliga a mirar el conflicto a través de una pantalla. Ahora quiero que te imagines a las personas que diseñan las aplicaciones que utilizamos todo el día. TikTok, Instagram, X, YouTube. Ellos no inventaron nuestro cerebro, pero sí aprendieron a leerlo a la perfección. Aquí es donde la UNESCO y los expertos llaman la economía de la atención. El negocio de una red social no es necesariamente hacernos felices. Aunque nos vendan esa idea con colores bonitos, realmente la idea de su negocio es que tú y yo nos quedemos en las aplicaciones el mayor tiempo posible. Mientras más tiempo pases ahí, más anuncios ves y más dinero ganan ellos. Es una fórmula matemática. ¿Y cuál es el combustible más barato y más efectivo para retener nuestra atención? Exacto, el conflicto. Y en realidad el algoritmo no es un enemigo. Es básicamente fórmulas que están buscando un resultado. Y lo que han descubierto es que si te muestran un video de un paisaje tranquilo o de alguien haciendo una buena acción, tú lo vas a ver, vas a sonreír y probablemente vas a cerrar la aplicación sintiéndote en paz. Pero si te muestran una opinión súper polémica, un video de dos personas peleando o un escándalo, te vas a quedar atrapado en el chisme. Te vas a quedar atrapado en los comentarios y, más importante para ellos, te vas a quedar en la aplicación. Sobre esto, la ingeniera de datos y científica Frances Haugen nos explica de forma aterradora. La propia investigación de Facebook muestra que el contenido que genera ira tiene más posibilidades de provocar una reacción que otras emociones. El algoritmo está priorizando sistemáticamente el contenido que nos divide. Es decir, el sistema no busca el odio porque le guste el odio, sino porque el odio es el imán de atención más potente que existe. Han convertido nuestra reacción biológica al peligro en una fuente de ingresos. Y realmente lo que me parece más preocupante es que estamos dejando que una máquina decida qué emociones vamos a sentir hoy. El algoritmo sabe perfectamente qué es lo que te hace enojar, qué es lo que te hace sentir indignación, y lo va a servir en bandeja de plata una y otra vez para que no te vayas. Estamos viviendo en una época donde la tensión es nuestra moneda de cambio y el conflicto es lo que mejor vende. Y el sistema nunca va a querer que estemos tranquilos, pero la verdadera pregunta es, si estar enojados nos drena tanto, ¿por qué volvemos una y otra vez a esos contenidos? ¿Será que sentir esa rabia nos produce una extraña sensación de bienestar? Esta parte que vamos a tocar ahora probablemente es la más incómoda de procesar, pero es fundamental para entender por qué estamos tan atrapadas en este círculo vicioso. Vamos a romper un mito juntas. Solemos pensar que la gente que expresa su odio o su indignación es más infeliz, o porque tal vez tiene una vida muy amargada, pero la ciencia nos dice algo distinto. Muchas veces odiar en internet se siente extrañamente bien. Es lo que en neurociencia se llama indignación moral. Y es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos unimos en una masa digital para señalar o criticar a alguien. Es literalmente una fiesta química interna. Seguro te ha pasado que alguna vez ves una noticia de alguien que hizo algo terrible y pones un comentario señalando lo mal que estuvo. Y de repente empiezan a llegar los likes y los comentarios dándote la razón. En ese momento tu cerebro recibe una descarga de dopamina. Y no es solamente que sientas que tienes la razón, también el sistema te está premiando por tenerla. Sobre este fenómeno, la doctora en psicología y neurocientífica Molly Crockett nos dice esto. Las plataformas digitales actúan como un megáfono para nuestra indignación, transformando un instinto social que antes servía para mantener la justicia en una herramienta de gratificación instantánea y reputación personal. Es decir, muchas veces no gritamos en redes porque busquemos justicia, sino porque gritar nos da dos cosas que necesitamos: validación y pertenencia.
Al señalar el error del otro, automáticamente nos sentimos del bando de los buenos. Nos da una sensación de superioridad moral inmediata. Es una forma muy rápida y sin esfuerzo de decirle a los demás, miren, yo jamás haría algo así, yo soy mejor que esa persona. El problema es que esa sensación es altamente adictiva. Por eso volvemos una y otra vez a contenidos que sabemos que nos van a enfurecer. Porque en el fondo nuestro cerebro está buscando ese golpe de dopamina. Estamos utilizando el conflicto para construir nuestra propia imagen de personas correctas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando basamos nuestra paz mental en señalar a los demás? Poco a poco dejamos de ser individuos con opiniones propias para convertirnos en parte de una manada que solo se siente viva cuando tiene un enemigo en común. Ahí es cuando el odio deja de ser una emoción pasajera y se convierte en algo mucho más profundo. Se convierte en nuestra propia identidad. Seguro has notado que las comunidades en Internet ya no se sienten como un grupo de personas que tienen un hobby en común. Parecen verdaderos ejércitos y todo eso tiene una explicación sociológica, que en lo personal me parece fascinante, pero también un poco triste. Porque hemos empezado a usar el odio como nuestra principal forma de identidad. Si revisamos la teoría de la identidad social, nos daremos cuenta de que los seres humanos siempre hemos tenido una necesidad profunda por pertenecer a un grupo y también por sentirnos seguros. Pero en el mundo digital es mucho más rápido y efectivo unir personas a través de lo que rechazan. Piénsalo, es más fácil unir a 10.000 personas que odian a la misma celebridad o que desprecian las mismas posturas políticas que juntarnos para construir un proyecto desde cero. El odio es un pegamento instantáneo. Crea una unión inmediata porque nos da un nosotros. Sobre este fenómeno de cómo nuestra identidad se ha vuelto tan defensiva y reactiva, la politóloga y experta en psicología política Liliana Mason nos explica lo siguiente. Nuestra identidad social se ha fusionado de tal manera que cualquier crítica a nuestro grupo se siente como un ataque personal y nuestra victoria ya no se trata de lograr algo bueno, sino de ver el otro bando perder. Es una idea fuertísima, ¿no crees? Porque significa que entonces ya no importa si tenemos la razón o si estamos construyendo algo valioso para nuestra vida. Lo que nos importa es que el bando que no nos gusta sea humillado o derrotado. Esa identidad por rechazo nos hace sentir poderosos por un momento, nos hace sentir que somos parte de algo grande. Pero la realidad es que es una forma de pertenencia muy vacía, porque nos termina definiendo más lo que odiamos que realmente lo que somos o lo que soñamos. Y lo más preocupante es que cuando nos volvemos parte de ese ejército digital, como que se abren ciertos grados de permiso donde se dicen cosas que en la vida real jamás se dirían. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué una persona puede parecer normal en su día a día y de repente se puede transformar en alguien tan agresivo cuando tiene una pantalla enfrente? A todos nos ha pasado que ves un comentario lleno de veneno en alguna publicación y entras al perfil de la persona que escribió eso y te das cuenta de que tiene fotos con sus hijos, que se ve como una persona totalmente tranquila que te podrías encontrar en el súper. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino? ¿Por qué personas aparentemente normales se transforman en seres tan agresivos cuando tienen un teclado enfrente? La psicología digital tiene un nombre para esto y se llama el efecto de desinhibición online. Básicamente, cuando entramos al mundo digital, nuestro cerebro experimenta una especie de borrachera de poder. Al no tener a la persona de frente, perdemos frenos sociales que nos han enseñado desde niños. Al no ver el dolor en el rostro de alguien o no poder escuchar su voz en tiempo real, silencia nuestras neuronas espejo y permite que la agresión florezca, sin tener el freno natural de la culpa. Es una revelación muy fuerte, porque básicamente nuestro cerebro no registra que le estamos haciendo daño a una persona real. Para nuestra mente en ese momento solo le estamos contestando a unos píxeles, a un personaje. Ese escudo digital que nos permite decir cosas que jamás nos atreveríamos a decir cara a cara, básicamente nos protege de la reacción del otro, pero también nos desconecta de nuestra propia humanidad. Y es que el problema de fondo es que si nosotros perdemos esa empatía sin darnos cuenta, hay toda una maquinaria afuera que está tomando nota, porque el odio ya no solo es un error del sistema, se ha convertido en la mercancía más valiosa de nuestra época. Llegamos al punto que para mí es el más inquietante de esta plática, porque ya no estamos hablando de personas individuales sufriendo de rabia, ni de procesos psicológicos que no podemos controlar. Estamos hablando de que el odio se ha convertido en una industria formal de entretenimiento, que factura millones. Piénsalo bien, ¿cuántas veces has visto canales de YouTube o cuentas de TikTok o incluso portales de noticia que viven exclusivamente de exponer
o de cancelar a alguien diferente cada semana, porque eso ya no se trata ni de informar o de debatir. Se trata de convertir a la humillación ajena en un espectáculo, y uno que muchas veces consumimos con palomitas en la mano. Hemos creado una economía donde el drama y la polémica son la mercancía más valiosa. Los clics generan vistas, las vistas generan patrocinadores, y los patrocinadores significan dinero. Sobre este sistema donde nuestras emociones más bajas son utilizadas para generar dinero, la socióloga Shoshana Zuboff nos explica esto. La experiencia humana ahora se extrae como materia prima gratuita para ser traducida en datos de comportamiento, donde nuestras emociones más extremas son las más rentables para quienes comercializan con nuestras propias predicciones. Es decir, para las grandes empresas de tecnología, tu indignación y tu odio no son problemas sociales que hay que resolver. Son datos valiosos que les dicen qué venderte y cómo mantenerte pegada a la pantalla. El odio dejó de ser una emoción incómoda que se tiene que evitar y se transformó en nuestra dieta diaria. Consumimos el hate como si fuera serie de televisión y olvidamos que del otro lado hay una persona real, con una familia real, experimentando niveles de acoso que ninguna mente humana está preparado para soportar. Pero cuando el odio se vuelve rentable, el sistema nunca va a querer que nos calmemos, porque una sociedad en paz, reflexionando y hablando con respeto, no genera tantos clics como una sociedad odiándose. Si juntamos todas las piezas de este rompecabezas que acabamos de armar, el panorama se vuelve muy claro y a la vez nos da mucha responsabilidad. Ya vimos que nuestro cerebro prehistórico está diseñado para sobrevivir y ya vimos que los algoritmos están específicamente diseñados bajo ese instinto. Y también entendimos que expresar nuestra indignación nos da una recompensa química inmediata y que el Internet nos quita la empatía que nos frena y que todo esto es un negocio redondo. Olvídate de la pregunta con la que iniciamos. Lo que nos tendríamos que estar preguntando es qué pasa con nosotras cuando esas plataformas ganan millones logrando que nos odiemos. Y esto no pasa por casualidad, no es que de pronto nos hayamos vuelto peores personas. Es un negocio milimétrico que utiliza nuestra propia biología en nuestra contra. Entender la cultura del hate no es para desanimarnos, es para estar más conscientes de nosotras, para recuperar nuestro poder. Porque la próxima vez que sientas ese impulso de dejar un comentario o quedarte horas leyendo la cancelación de alguien, recuérdate que le estás regalando tu tiempo, tu dopamina y tu paz a un negocio que se enriquece a costa de tu salud mental. Y el acto más revolucionario que puedes hacer hoy por ti es elegir tu paz. Pero muchas gracias por llegar hasta aquí y por quedarte conmigo para desmenuzar este tema. De verdad me encantaría platicar contigo y saber en los comentarios qué opinas de este tema. ¿Tú has sentido la presión por quedarte atrapada en el chisme? Yo sí, muchas veces. Si te gustó esta plática, no olvides interactuar con el video, dejarme un me gusta o compartirle este video a tu mejor amiga. Suscríbete para que podamos seguirnos cuestionando el mundo donde nos tocó vivir. Recuerda que también me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @dimeparrales. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.